Bendiciones. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Hoy queremos compartirle un tema que también es determinante para tener un matrimonio saludable. Y es la corrección de los hijos, la crianza de los hijos. Yo he visto que los hijos amamos a nuestros padres, pero normalmente no amamos la forma en que nos corrigieron. Entonces, unos obviamos lo que no nos gustó de su corrección y otros lo repetimos. Y ninguna de las dos acciones es la correcta porque no tiene equilibrio. Si tuvo padres drásticos, se vuelve tolerante. Si tuvo padres drásticos, se vuelve más drástico. Pero en la palabra de Dios siempre encontramos el equilibrio. Y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 1 y verso 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Como vemos, la crianza de los hijos es compartida. También he visto matrimonios en donde solo uno de los dos quiere tener o autoridad o dar libertinaje. Escucho algunas veces decir es que no me gusta ser el malo de la fiesta o no me gusta ser la mala de la fiesta. Pero a causa de no querer ser, terminamos no haciendo las cosas como a Dios le agrada o como Él lo estableció, porque eso va a traer paz a nuestro matrimonio. Mi esposo dijo en una ocasión que los enemigos del matrimonio son los hijos. Suena fuerte. A algunas personas les puede sonar como fuera de lugar, pero no son los hijos en sí. Es la forma en que criamos a nuestros hijos, como le decía al principio, de qué lado se ha inclinado su balanza. Pero la palabra nos llama a un equilibrio. El padre instruye y la madre dirige. ¿Qué significa esto? Esto lo aprendí en mis años de solo esposa y mamá, porque mi esposo trabajaba fuera de la capital, él era un agente viajero, pero él dejaba instrucciones para sus hijos. Dejaba dicho, este hijo va a hacer esto, la hija va a hacer esto y todos van a hacer esto, y cuando yo regrese lo quiero hecho, lo quiero terminado, quiero saber que me hicieron caso, quiero saber que obedecieron. Pero yo quedaba a cargo de los hijos, de la casa. Y entonces, por supuesto, yo tenía muy poca experiencia en criar hijos, porque así Dios lo permitió. Entonces, mi experiencia de criar hijos y en el camino, sin yo saberlo, aprender a tratar con ovejas, fue ahí, casi recién casada. Bueno, tal vez unos 4 años adelante del matrimonio, que mi esposo empezó a salir de viaje. Y Dios me explicó, Él deja la instrucción y tú diriges hacia la instrucción del papá. Pero ¿qué tal que yo no hubiera estado de acuerdo a la instrucción que había dejado el papá de mis hijos? Lo más probable es, como yo he visto muchas veces, es que la mamá contradiga lo que dejó dicho el papá. Lo que el hijo debe hacer se ve condicionado a lo que quiere la mamá que haga. Cuando el enojo es contra el esposo, no le vamos a hacer caso y dañamos la vida de nuestros hijos porque los llevamos a desobedecer. Y viene a mi mente en este momento el caso de Jacob y su mamá. José iba a bendecir a sus hijos, a Jacob, a Esaú y a Jacob. Y Rebeca escucha y le dice al hijo, te vas a disfrazar,
porque tu papá va a bendecir a tu hermano mayor y quiero que te bendiga a ti. Y el hijo le dice, pero mamá, me va a descubrir. Y ella le dice, no importa, que sea sobre mí. Pero ella quería contradecir lo que había establecido su esposo hacer. Y sabemos el resultado que hubo para la vida de todos. Jacob se tuvo que ir, José se supo engañado, Esaú empezó a odiar a su hermano, empezó a comportarse rebelde, les hizo la vida imposible a su papá y a su mamá. Usted puede leer el relato. Y Jacob tuvo que pasar muchas cosas a causa de que su mamá lo usó para salvar o dirigir su enojo hacia la instrucción del papá. Esto destruye a nuestros hijos y es un ente que roba la paz matrimonial. Porque termina el papá, he visto también que por vengarse de la mamá trata mal a un hijo. Que por vengarse de la mamá trata mal a un hijo. ¿Por qué llegan a ese nivel las acciones en contra de un hijo? Porque no se ha solventado el corazón hacia la pareja. Entonces, para que eso no nos ocurra a nosotros, que fue lo que el Señor me enseñó, la dirección del papá, la instrucción del papá, yo voy a dirigir al hijo para que cumpla la instrucción. Entonces vamos a estar en un mismo sentir. No siempre estuve de acuerdo, pero por gracia de Dios, su palabra fue tan determinante en mi vida con respecto a la obediencia. Yo fui muy desobediente con mis padres. Y me da tristeza decirlo porque pude haber sido obediente, solo que no sabía cómo de verdad. Solo sabía ser desobediente. Algo había ahí adentro que no se había terminado de sanar o yo no entendía por mi edad. Entonces, cuando el Señor alcanzó mi vida, yo le dije, le propuse, contigo quiero ser obediente, como no fui con mis padres. Y eso me ha traído tanta bendición, porque si Dios lo dice para mí, santa palabra. Si Él dice no, es no, y si Él dice sí, es sí. Si su palabra dice por aquí, por aquí. Si su palabra dice por aquí no, por ahí no. Porque mi anhelo es que el Padre Celestial no se sienta tan frustrado ni angustiado a causa de una hija que no logra que encarrile. Entonces, algunas veces yo no estaba de acuerdo con lo que el papá dejaba como instrucción, pero por amor a Jesús, yo dirigía hacia esa instrucción. Algunas veces, o muchas veces, yo hablaba con mi esposo y le decía, mira, yo creo que esto está muy exagerado, ¿no crees que se podría? Y él es es especial, escucha. Y entonces me decía, voy a orar, lo voy a pensar. Ya con la palabra voy a orar, yo tenía la seguridad que el Padre le iba a hablar como me había hablado a mí. No siempre hicimos bien las cosas con respecto a los hijos, porque los hijos saben dónde está el punto más delgado de la cuerda. Y entonces, en lugar de decir, mami, ¿puedo hacer esto?, se iban con papá, que les iba a decir que sí. Porque en el camino hay heridas de la niñez que debemos sanar antes de tener hijos, antes de quererlos dirigir, porque entonces resulta que sí, a mí nunca me dejaron hacer eso y yo no voy a permitir que a mis hijos les pase lo mismo. No hemos sanado la instrucción de la niñez. Nuestros padres seguro no fueron perfectos, pero yo quiero decirle que usted y yo como padres tampoco lo somos. No lo hemos sido y no lo somos, porque no hay bueno. Solo hay uno, no hay bueno, en la tierra no hay ninguno, es solo Dios. Y la perfección es Él. Y nosotros no podemos pretender ser mejores papás que nuestros padres, ser una mejor mamá que lo que fue mi mamá. Esos pensamientos están basados en enojo, en dolor, en algo no resuelto, en un perdón no pedido o en un perdón no recibido. Pero al llegar Jesús a nuestra vida, y poder ver que nuestro comportamiento trajo consecuencias, ¿cómo querremos o querríamos lo mismo para nuestros hijos? Es importante que la dirección y la instrucción
sean basadas en el bienestar de nuestros hijos y no en nuestra acción vengativa de nuestra pareja. Y no en el deseo de salirle adelante a la mamá o al papá, porque eso no va a beneficiar a nuestros hijos. Miren, no olvidemos el ejemplo de Jacob. Su mamá lo llevó a todo esto. Claro, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, pero él creció lejos de su madre que amaba, lejos de su padre que amaba, con el temor de que su hermano quería matarlo. Todo esto se hubiera evitado si los padres hubieran sido equilibrados. ¿Cuántos hijos pareciera que son los preferidos de los papás? Pero es que el hijo que hace las cosas que el padre le pide es un hijo agradable. Y el hijo que, como yo, hace exactamente lo contrario que se le pide, pues es un hijo que lleva castigo, corrección, castigo, corrección. En algún momento, pensarían mis papás, va a cambiar. Tuve el privilegio que mi papá biológico, en sus años ya mayores o maduros, un día me dijo, qué buena es tu vida, me dijo, qué buena es tu vida, de la que yo menos esperaba. ¿Se imagina escuchar a un hombre de 80, 85 años que al fin puede ver a su hija como él deseó verla desde siempre? ¿Qué vamos a hacer? Esa determinación de obedecerle a Dios para que no tenga el dolor que vi en los ojos de mi papá cuando me dijo, de la que yo menos esperaba. Claro, era lógico, era normal. Pero usted y yo podemos darle a nuestros hijos una corrección y una instrucción, una instrucción y una dirección equilibrada para que ellos tengan el verdadero rumbo, el de la palabra de Dios. No es lo que yo quiera que hagan, no es lo que mi esposo quiera que hagan, no es lo que... No, en la corrección de los hijos, en la crianza, mezclamos nuestros dolores de niñez, nuestros enojos, lo que propusimos que no íbamos a hacer y terminamos siendo, porque yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá. No podemos ser de otra manera hasta que el Señor llega y empieza a injertar en nosotros lo que es Él, el Padre por excelencia. Si permitimos que la palabra, este verso hermoso, nos empiece a dirigir cómo criar a nuestros hijos, vamos a tener hijos equilibrados, que no tengan que ocultarle algo a la mamá o algo al papá. Mujer amada, no le diga a sus hijos, anda pero no digas nada, que no lo sepa tu papá. Está formando desde ahí a una persona mentirosa, engañadora, como Jacob. Que no lo sepa tu papá. Entonces, necesitamos estar en el mismo sentido. Y la única manera es con la palabra de Dios. Con esta bendición que nos deja este verso de Proverbios que nos habla, le habla al hijo, y claro, a usted y a mí que somos hijos, que escuchemos la instrucción de nuestro papá. Pero eso no es todo. También hay que apreciar la dirección de la mamá. ¿Se da cuenta? Tenemos que criar a nuestros hijos amando la dirección de uno y la instrucción del otro, para que sean equilibrados, para que no sean esposos que no escuchen la voz de su esposa, o no sean esposas que son desobedientes, insujetas, arrebatadas, y le dan problemas al hombre, y sencillamente es porque decidieron por el camino más fácil. Su mamá probablemente decía que no lo sepa tu papá, o su papá nunca se fijaba en nada, y la cosa se fue a lo natural. Pero la palabra nos está dando la opción, le está dando a usted la opción de que los hijos tengan el equilibrio de la instrucción y la dirección. Que una cosa sin la otra no funciona. Papá y mamá en un mismo sentir
instruyendo y dirigiendo. Y con eso vamos a tener esa paz en nuestro hogar, que nuestros hijos nos vean en el mismo sentir, para que sepan que no tienen cómo manejar nuestra voluntad en contra del otro, y no porque tenga algo contra su papá, solo quiere salirse con la suya. El hijo siempre está haciendo pulso para ver quién vence, si él o nosotros. Seamos uno. Tengamos una relación saludable para que nuestros hijos puedan crecer con el equilibrio de la instrucción y la dirección. Que mamá y papá están en el mismo sentir, aunque disientan, pero en el mismo sentir de criarlos como el Señor lo establece, con instrucción y con dirección. No lo hace todo el papá y no lo hace todo la mamá. Oro a Dios que esta meditación le sirva y usted pueda extractar lo bueno y ponerlo por obra. Le aseguro que basados en la palabra de Dios, esto va a traer libertad, no solo al matrimonio, también a los hijos. Los cambios siempre cuestan, pero solo hay que ser determinados y trabajar para que el cambio se vuelva una normalidad. Eso es lo que hace el mundo. Cambios sublimes, hasta que es una realidad. Ya no nos dimos cuenta a qué horas aceptamos el cambio. Este cambio con respecto a la palabra y la crianza de nuestros hijos va a tomar su tiempecito. Pero si somos persistentes, vamos a alcanzar esa meta. ¿Qué dijo su papá? ¿Qué dijo su mamá? Esa es una puerta cerrada para que el enemigo no pueda entrar y desbaratar la paz que hay en nuestra casa. Que el Señor siga bendiciendo su vida y nos vemos en la próxima. Bendiciones. No vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, porque tenemos que ser sinceros que muchas veces, en la gran mayoría de hogares, siempre hay discordia por la educación de un hijo. Siempre. Primero porque ambos esposos, el hombre y la mujer, vienen de cunas diferentes, de culturas diferentes y de escuelas de pensamiento diferentes. Es posible que su esposa haya sido una niña mimada, en donde le permitieron hacer muchas cosas para que no se enojara o para darle gusto. Esto viene ancestral. La mamá de su esposa pudo haber sido criada muy duro y decidió en su corazón: cuando yo tenga una hija, yo no la voy a criar así. Y entonces, cuando nace su esposa, la crían de manera diferente, ya sea o muy duro o muy suave. Hasta ahí estamos hablando de la suegra y la hija, que ahora es su esposa. Pero en este tema nosotros queremos hablar ni de su suegra ni de su esposa, sino de sus hijos. Y ahí está el problema. Porque muchos hombres también fueron criados, disciplinados de una manera ruda. Y se dijeron en su corazón: cuando yo tenga hijos, no los voy a criar así. Y entonces tenemos dos choques culturales en la casa, en donde las víctimas van a ser los hijos. Ese es el problema social que tenemos hoy en este país, en donde hay tanto joven desperdiciando su vida, porque lógicamente fueron criados por una madre permisiva, porque primero porque la dejó el esposo, y entonces pobrecito mi niño no tiene un papá, así que le voy a tolerar esas cosas. O pobrecita mi hija no tiene un papá, la voy a poner a trabajar duro para que ella no dependa de nadie. Ahí están los dos extremos. Y resulta que dentro de esa gama de criaturas que fueron criadas, mal enseñadas y falta de disciplina, usted se casó. Ya sea que usted se casó con un hijo criado de esa manera o con una hija criada de esa manera, por lo cual hoy los dos son esposos. Y ahora resulta que ambos, viene un hijo o dos,
y ahora se convierten en padres. Y empieza a salir aquello que usted se prometió hace 20, 25 años. Yo no voy a ser duro. Entonces, desde que nace el niño, usted ya tiene un programa mental, ya tiene una forma de pensamiento, un marco de referencia, para que cuando su hijo cometa un error, una insolencia, una malcriadeza, se le tolere. Porque usted fue un pobrecito que no tuvo papá o no tuvo mamá. ¿Y para qué? ¿Para qué pegarle? Entonces, ahora usted está replicando ahí. Muchas veces es la madre la que hace eso. Les quiero contar una historia muy interesante que está en la Biblia. Un hombre vivía en un país extraño, X, cometió una falta, asesinó a un hombre sin quererlo, fue un accidente. Y cuando se enteraron las autoridades, pusieron precio a su cabeza y una orden de captura para enjuiciarlo. Pero este hombre sale huyendo de su tierra y se va a refugiar a otro país, en donde conoce a una muchacha, hija de un patriarca. Como ya podremos entender, era un potentado. Dice la Biblia que era un sacerdote de esa ciudad. Cualquiera sabe muy bien que la cultura, cuando hay un rico, es muy permisivo con sus hijos. Y entonces el padre de esta muchacha, lógicamente, que no creía en los principios morales del muchacho que llegó a refugiarse ahí y que luego llegó a ser esposo de su hija, él no conocía esa cultura. Por lo consiguiente, su hija tampoco. Así que ella fue criada de otra manera muy diferente. Les estoy hablando de Moisés y de Séfora. Moisés, como buen judío, fue enseñado por su madre, porque recordemos que Moisés fue echado a las aguas del Nilo para que no lo mataran los guardias de Faraón. Y resulta que la hija de Faraón lo ve, lo adopta como hijo, pero hay un detalle. María, la hermana, le dice: ¿quieres que te busque a alguien, una nodriza para que te lo cuide? Porque tú eres una reina. Tú no tienes leche para darle. ¿Te consigo una? Y la muchacha dijo: sí, consíguemela. Y qué casualidad que fue a buscar a la mamá de Moisés, de ese niño. La reina no lo sabía. Así que le dijo: cuídamelo. Y cuando llegue el momento de destetarlo, me lo devuelves, porque es mío. Así que nada más ni nada menos que Moisés regresó a los brazos de su mamá, ahora protegido por la reina, por la hija del imperio, la hija de Faraón. Ahora Moisés es intocable. Imaginémonos cómo lo creó la mamá. La mamá Jocabed, una mujer temerosa de Dios, estaba casada con otro hombre de la ley, o sea que conocían la palabra de Dios. Moisés fue educado, instruido y enseñado. Lógicamente, Moisés desde pequeño conoció la palabra de Dios. Dentro de ese concepto, conocía lo que era la circuncisión, que era el pacto entre Dios y su pueblo. Ahora demos un brinco en el tiempo y regresemos a Madián, en donde Moisés se enamora de Séfora. Le pide permiso al papá para casarse con ella. Y ahora Moisés resulta ser el yerno del hombre más poderoso de Madián, sacerdote. Y nada más ni nada menos que casado con una de sus hijas, Séfora. Pero aquí tenemos ya el problema que vamos a ver en el futuro. Séfora no conoce la religión de Moisés. Y Moisés, como buen hombre judío, sabía perfectamente que el cabeza de casa es el esposo. Así que cuando nace el primer hijo, viene Moisés y de acuerdo a su costumbre y a su enseñanza y a su cultura, a los 8 días agarra al niño, a su primer hijo, y le corta el prepucio. Aquí es en donde viene el problema ya, que hay en muchos hogares. Cuando la mamá ve sangrando a su hijo, cuando la mamá con otro pensamiento, con otra cultura, con otra forma de educar, ve sangrar a su hijo, usted imagínese el grito de angustia que pegó.
¿por qué le haces eso al niño? ¿Por qué me lo mutilaste? Mira cómo lo dejaste bañado en sangre. Mi muchachito, y posiblemente el niño llorando, que tuvo que haber sentido dolor. Ahora la mamá lo acuchucha, lo guarda, lo cuida y se pelea con el esposo. ¿Por qué le hiciste eso a mi hijo? ¿Cómo se te ocurre provocarle un dolor? Porque lógicamente para la mamá, que fue criada en otra escuela de pensamiento más permisiva o más tolerante, no le gustó que su hijo ahora tenga un dolor. La única intención de Moisés era que su hijo fuera parte del pueblo de Dios a través de la circuncisión. Eso no lo entendió la mamá. Ahora hay otro detalle. Recordemos que biológicamente hablando, el prepucio significa lo que sobra, lo que está de más. Entonces aquí vamos a abrir una ventana para ver otro aspecto. A los hijos hay que quitarles lo que les sobra. Hay que quitarles lo que no les conviene. Hay que quitarles lo que les daña. Esos berrinches, esas palabras, esos insultos. Imagínense a Séfora criando a su bebé ahora alejada del papá. Moisés que vaya a pastorear a las ovejas de su papá o de su suegro. Yo me quedo con el niño. De repente Moisés llegaba cansado después de 2 o 3 meses de andar pastoreando y resulta que es un niño y han pasado 3 meses sin verlo a él. ¿A quién cree que está pegado ese patojo? Estaba pegado a la mamá. Y de repente viene el niño en cualquier reacción infantil, como muchas veces sucede, el niño se pone berrinchudo y le pega una cachetada a la mamá. ¿Qué cree que hizo Moisés? Inmediatamente se levanta, de acuerdo a su formación, como hombre, como judío, como hebreo, y posiblemente toma la vara. Y aquí viene el problema. Viene la mamá para defenderlo del castigo. No me pegó, es que me quiso acariciar, pero se le fue la mano. ¿Verdad que tú no me pegaste, niño? Lo justifica. Ahí, como dijo mi esposa, ya están creando un monstruo. Ya están creando un pegador de mujeres. Ya están creando, ya hay en ciernes, un futuro pegador de mujeres. Porque en el momento en que necesitaba la disciplina, para que Moisés lo corrigiera, la mamá no lo dejó, lo justificó. Y así pasa el tiempo. Ahora, lógicamente, Séfora queda embarazada de otro bebé. Y está embarazada 2, 3, 8 meses, nace el niño. ¿Y qué cree que hizo ahora? Ahora no se lo dio a Moisés. No voy a permitir que a mi bebé le hagas lo que le hiciste al primero. A este no me lo tocas. Primero pasas por mi cadáver, pero a este niño no me lo vas a tocar. No se me olvida cómo hiciste sufrir a mi niño. No se me olvida cuando lo dejaste sangrando ahí y no te importó lo que le hiciste. A este no me lo vas a tocar. Y lo sobreprotegió. Pasan los años, el Señor se le aparece a Moisés en una zarza y le dice, mira, quiero que vayas a Egipto a libertar a mi pueblo. Moisés va con su suegro y le dice, fíjate que Dios me habló, tengo que regresar a Egipto. Está bien, le dijo Jetro, llévate a tu familia. Viene Moisés como hombre respetuoso de la posición de hombre de casa, toma a Séfora y a sus 2 hijos. Y en el camino dice la Biblia que le cayó una fiebre tremenda, que se sentía morir en una posada donde les agarró la noche. La palabra dice que Dios quiso matarlo, pero no era que lo quisiera matar, trató con él, porque había que arreglar algo. Y de alguna manera Séfora discierne. Dios le está pidiendo cuentas, porque no permití que educara, corrigiera e instruyera a mi hijo. Yo tengo la culpa. Y dice que ella misma tomó un pedernal y le cortó el prepucio a su hijo. Pero hay palabras en la Biblia que expresan más que cualquier lenguaje. Y dice que agarró el prepucio y se lo tiró a los pies a Moisés. Vamos a ir viendo el proceso degenerativo de un matrimonio y de un hogar y de 2 hijos, provocados por una madre que no quiso permitir que el hombre ocupara su lugar.
se lo tira a los pies y le dice, ahora tú me eres un esposo de sangre. Ahora agarra a su hijo, que ya no era un bebé de 8 días, ya era un niño. La Biblia no nos da la edad y yo no puedo especular. Pero agarra a su hijo y ahora herido, sangrando, lo sube a un asno, qué sé yo, y se regresa con el papá. Moisés, entristecido, sigue para Egipto. Porque hay un axioma, no puedo dejar de servir a Dios solo porque a ti no te gusta, lo lamento. Primero está mi Dios y después está lo demás. Moisés sigue triste, decaído. Y es cuando el Señor le dice a Aarón, anda a esperar a tu hermano. Viene herido, viene fracasado por la escena que hubo anoche en la posada. Anda y lo consuelas. Pero olvidémonos de Moisés por un momento y regresemos allá con Séfora. Séfora se quedó con el papá, criando sola a sus hijos. Ahora imaginémonos a esta mujer de cuando en cuando añorando la presencia de su esposo, sintiendo esa culpa, ver a sus hijos convertidos en unos malcriados, en unos insolentes, porque ella no tuvo la capacidad de permitir que el papá los corrigiera. Y entonces, lógicamente, ahora son unos muchachos ya jóvenes, posiblemente adolescentes, un poco más. Y Moisés ahí en Egipto. Pasan 10 años, porque según la historia, cada plaga tardaba 1 año, y fueron 10 plagas. Quiere decir que ahora, después de 10 años, Moisés sale de Egipto con su pueblo y se va al desierto. Ahora aquí tenemos el resultado de aquel Génesis, de que ya anunciaba un fracaso. Jetro, después de todos esos años, agarra a su hija, una mujer ya adulta, posiblemente peinando canas, sus 2 nietos ya más que adolescentes, los agarra, los sube a sus asnos y se los lleva a Moisés al desierto. Y le dice, oye Moisés, aquí está tu esposa y tus hijos. Pero aquí hay un detalle y usted lo puede leer en la palabra. Moisés dice que saludó a Jetro, no a su mujer. La esposa, el primer amor que debiera ser para el esposo, pasó a un segundo plano. Y dice, y Moisés abrazó y besó a su suegro Jetro. A Séfora ni caso le hizo. Segundo detalle, usted no encuentra ninguno de los 2 hijos de Moisés ocupando puestos de importancia. ¿Por qué no dieron la talla? ¿Por culpa de quién? De mamita. Como decía mi esposa, la mami a veces se pasa de mami y trata de ser más buena que Dios. Y lo que hizo fue poner a sus hijos en contra de su propio padre. No permitió que el padre corrigiera e instruyera. No permitió que Moisés cumpliera su rol como hombre de casa. Resultado, ese matrimonio funcionó mal. A tal extremo que después sabemos por la palabra que Moisés se casa con otra segunda mujer, la Cusita. ¿Qué le parece? ¿Qué dice la palabra? Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Los 2, papá y mamá, tenemos la responsabilidad de instruir y dirigir a los hijos. La mamá es la que los dirige. ¿A dónde los dirige? Primero los dirige a Dios. Segundo, los dirige al Padre. Anda con tu papá. Oye muchacho, ya tu papá ya vino al trabajo, anda a saludarlo. Anda con tu papá. Y viene el papá y lo corrige, lo instruye. En el pensamiento castrense, instrucción significa algo que se enseña todos los días. Cuando yo estuve en el ejército, me enseñaron a caminar, a pararme, a marchar. Pero eran horas y horas y horas haciendo el mismo ejercicio. Hasta que esa instrucción me quedó ya grabada en el cuerpo físico. Y después de tantos años, a mis 76 años, yo todavía tengo aquellos reguentes de pararme recto, de caminar recto, de levantar la vista, de meter el estómago, de caminar como un militar.
Ya no se me quita eso, porque me instruyeron desde joven. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con sus hijos? Muchos están fallándole a Dios y a sus hijos por esos traumas que traemos de nuestra casa, por esos conflictos no resueltos, por no haber perdonado a nuestros padres y por sobre todo, por no escudriñar en la Biblia estas hermosas historias de fracaso o de triunfo. Mi esposa estaba hablando de Jacob. ¿Quién hizo mentirosa a Jacob? La mamá. La mamá lo disfrazó. Miéntele a tu padre, dile que eres Esaú, yo te voy a ayudar para que lo engañes. Es lógico. Fue mami quien me malenseñó. Se burló del padre. Es cierto que la primogenitura, pero quitemos eso. Quitemos lo metafísico y vámonos a lo físico. La mamá ayudó a Jacob y resultado, 21 años ausente de su casa. Años después, a Jacob lo engañan con la muerte de su hijo José. ¿Y qué dice la Biblia? Que guardó luto. Mi hijo José está muerto. Y los otros riéndose a sus espaldas. Porque José no estaba muerto, estaba vivito y coleando allá en Egipto, vendido a Potifar. Pero sus hermanos le cobraron a Jacob lo que él había hecho con su padre. Mis hermanos, la educación, instrucción, guianza de nuestros hijos es de los dos. Pero para eso, antes de casarnos, tenemos que revisar nuestros corazones. Por eso, como pastor, como consejero, cuando alguien se va a casar, pregunto, ¿de qué manera van a educar a sus hijos? ¿De qué manera? Porque la muchacha puede decir, no, es que a mí me agarraban a escobazos y yo no voy a hacer eso con mi hijo, con mi bebé. Y el otro, es que a mí me daban coscorrones, yo por eso. Y ahora vamos a un restaurante y vemos a un niño sentado en la mesa, sonatando la comida, tirando cubiertos, y el mesero tiene que andar recogiendo como que es aspiradora, porque papá y mamá sientan al bebé en la mesa porque ahí quiere estar. Y uno de vecino en la otra mesa con ganas de darle un coscorrón a los dos papás y darle una buena nalgada a ese muchacho. O qué tal cuando uno está en un lugar público y hay un niño, o cuando vamos en los aviones, los niños empiezan a llorar, a revolcarse y toda la cuestión. La pobre hermosa no sabe qué hacer. Los vecinos de ese niño, peor que el que va adelante, le va jalando el pelo. Hermano, es un fracaso moral. Todo porque papá, porque papi o mami no supieron ocupar su lugar. Como dijo mi esposa, que esta plática le sirva a usted o a sus hijos para que los enseñen, los instruyan y los capaciten para la vida. Moisés no tuvo el privilegio de ver a sus dos hijos al frente de un ministerio. Tuvo que ser Josué. Tuvo que ser Josué. Quizá, pienso yo, le tocaba a uno de sus hijos ocupar ese lugar. Pero no funcionó así. Pensemos y meditemos para darle siempre la honra, la gloria y el honor al dueño de los hijos, que es Cristo. Por eso la palabra dice, esos niños son mi herencia. Esos niños no son tuyos. Te los he prestado para que me los formes, los eduques, los corrijas, y luego cuando yo te los pida, voy a ver qué me vas a entregar. Como dice Malaquías, preséntale a tu príncipe un animal tuerto, cojo, todo desnutrido, preséntaselo a ver si te lo acepta. ¿Por qué pretendes tú que yo acepte a un hijo malcriado, ladrón, abusivo, vividor? ¿Cómo pretendes que yo te acepte eso? Fallaste. Y qué feo va a ser tener que escuchar que no poco fuiste infiel. Así que hazte a la izquierda. No supiste apreciar el don que te di de colaborar conmigo para la formación de tus hijos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por estar siempre ahí para sintonizar estos programas que son para beneficio de la familia, de los hogares y sobre todo de la nueva generación. Hasta la próxima.